Buenas tardes, hoy empezamos con lo que es bacteriología sistemática. Vamos a estudiar los diferentes géneros de bacterias capaces de causar enfermedades en el ser humano. Dentro de cada género vamos a identificar las especies de importancia clínica y en cada uno de los casos vamos a ir analizando las características del microorganismo, su fisiología, los rasgos estructurales sobresalientes, los factores de virulencia que tenga cada uno de los microorganismos, o sea, qué elementos estructurales y mecanismos permiten el desarrollo de una enfermedad. Todo eso vamos a analizar en lo que es la patogenia, cómo reacciona el sistema inmunológico del ser humano, cuáles son las herramientas que apoyan el diagnóstico, vamos a identificar los antimicrobianos útiles para el tratamiento y vamos además a analizar el entorno epidemiológico. Los integrantes del género Streptococcus se caracterizan por ser cocos gram positivos. Los podemos encontrar agrupados en parejas o en cadenas cortas o largas. La mayoría son anaerobios facultativos. Tienen la capacidad de fermentar hidratos de carbono, por eso que un producto que se halla es el ácido láctico. Son además capnofílicos, o sea que necesitan dióxido de carbono para crecer. La mayoría son exigentes, porque no pueden crecer en medios de cultivo básicos, necesitan medios enriquecidos con sangre o con suero. Una característica bioquímica que permite diferenciar este género del otro de cocos gram positivos, que es el Staphylococcus, es la ausencia de la enzima catalasa. Enzima que tiene la capacidad de desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Hay diferentes criterios de clasificación y una importante, que es la primera que se considera para su identificación, es el crecimiento y la producción de hemólisis en agar sangre en el laboratorio. De acuerdo a esta característica podemos diferenciar los alfa, los beta y las bacterias gamma hemolíticas. Son bacterias o cocos alfa hemolíticos, aquellos que producen hemólisis parcial, beta significa hemólisis total y gamma ausencia de hemólisis. Los alfa hemolíticos son aquellos cocos que son capaces de producir una zona verdosa o parda alrededor de las colonias, y eso se debe fundamentalmente a la acción de una enzima que puede actuar sobre la hemoglobina y que va a dar esta característica. Las beta hemolíticas producen una hemólisis total de los glóbulos rojos alrededor de las colonias, por lo tanto se observa un halo, una zona completamente transparente. Y las gamma hemolíticas, cuando no hay hemólisis, no hay modificación alguna del agar sangre. Una vez que se han diferenciado por esta estructura general o básica, se puede hacer la identificación de cada una de las especies analizando diferentes propiedades, como por ejemplo fisiológicas. Se pueden aplicar técnicas para detectar propiedades bioquímicas e incluso para determinar mecanismos de resistencia que pueden ayudar a la identificación. En el grupo de las beta hemolíticas es importante la clasificación de Landsfield. Esta es una clasificación serológica que va a buscar hidratos de carbono específicos que existen en la pared de estas bacterias. Eso significa que cuando se estudiaron y compararon todas las bacterias beta hemolíticas, se encontró que en su pared hay un hidrato de carbono que es diferente y se le asignó una letra, y tenemos por lo tanto bacterias beta hemolíticos con el hidrato de carbono del tipo A, B, C, etcétera, hasta el H o desde el K hasta el U. De todo este grupo, los que tienen importancia en el ser humano son los A, B, o sea, son los tipos A, B, C, F y G. Se puede hacer también una clasificación, por lo tanto, a partir de sus propiedades fisiológicas y bioquímicas. Para poder identificarlas, también se hace una clasificación ecológica y una determinación de la información genética. Muchas veces ha sido difícil o es difícil la identificación de especies en cada uno de estos grupos, y por eso se recurre a otras técnicas que nos ayudan a la diferenciación de especie. Actualmente, para la identificación de género, especie e incluso cepas y tipos de Streptococcus, se están aplicando técnicas
de última generación como esta es la técnica de espectrometría de masa conocido como MALDI-TOF. Esta es una técnica que ya está presente hace más de 30 años. Sin embargo, durante los últimos años han aparecido diferentes plataformas comerciales que han permitido a los microbiólogos acceder más fácilmente y aplicar esta tecnología de forma confiable y específica y rápida a la identificación de bacterias como los estreptococos. Esta técnica permite identificar un microorganismo mediante el análisis de la estructura proteica, principalmente las proteínas ribosómicas. Esto lo hacen porque se crea un espectro de masas que es específico para cada especie. Cada microorganismo presentará siempre una serie de picos que sean característicos en el espectro, y esto va a permitir la creación de una base de datos con los espectros de masas que presentan los diferentes microorganismos. Este espectro obtenido para un determinado microorganismo se va a comparar automáticamente con la base de datos y va a dar un resultado que emite junto a un puntaje o un score que permite la diferenciación no solo de género, de especie, sino también de cepas. Esta es una técnica bastante aplicada que ha permitido esa diferenciación de los estreptococos, incluso a nivel de cepas de estreptococos. Son varios los estreptococos que tienen importancia médica porque producen enfermedades que pueden ser comunes o que pueden ser de riesgo para el ser humano. Entonces tenemos el nombre de los estreptococcus, tenemos la sustancia específica que podemos diferenciar en el grupo, y hemos visto que muchos de los estreptococos tienen un hidrato de carbono específico que se puede diferenciar a nivel de la pared. Pueden dar lugar a un tipo de hemólisis definido cuando crecen en agar sangre. Usualmente tienen un hábitat. Varios sitios anatómicos del ser humano tienen como flora o parte de la microbiota o la flora normal a estreptococos. Y hay algunas características o criterios de laboratorio que nos van a permitir diferenciar. Tenemos que remarcar entre los estreptococos piógenes a estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se conoce también como estreptococcus piógenes. Tenemos al beta hemolítico del grupo B, que se conoce como Streptococcus galactiae, de los más importantes. Si seguimos con la lista, Streptococcus viridans, que van a dar un color verdoso durante su crecimiento en agar sangre. Tenemos Streptococcus bovis y algunos otros. Y dentro del grupo de mitis o sanguis vamos a diferenciar a uno que es alfa hemolítico, que es muy importante por la patogenia que tiene y las enfermedades a las que puede dar lugar, y es Streptococcus pneumoniae. A modo de repaso, podemos ver las características generales de los estreptococos. La pregunta es, ¿cada uno de estos incisos será verdadero o falso? Pueden hacer un ensayo para ver cuánto hemos aprendido. Vamos a empezar con Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es el Streptococcus piógenes. A propósito, aquí les puse una publicación en un diario en el que se describe la historia de Alex Lewis, que era un hombre que perdió los 4 miembros y además parte de los músculos de la cara. Salía en el artículo, este artículo salía, mejor dicho, publicado, y decía que el 2013 había aparecido un hombre que tenía algo que parecía una simple gripe, y luego notó que la piel se manchaba, que la orina ya tenía restos de sangre, y cuando lo llevaron y fue internado, se vieron que había una infección producida por este Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que comúnmente se conoció como la bacteria come carne, ¿ya? Lo que vamos a ver entonces es qué microorganismo puede dar lugar a este cuadro clínico y qué características hay. Lo más paradójico de todo es que este microorganismo puede estar formando parte de la flora comensal de los individuos, pero bajo determinadas condiciones puede expresar genes y formar factores de virulencia que determinen cuadros clínicos tan severos como este. Streptococcus piógenes, ¿qué son?
son bacterias que corresponden o están ubicados dentro del género Streptococcus y por lo tanto tienen con los otros características comunes. Morfología cocáceo, son gram positivos, están agrupados en cadenas, son muy exigentes porque necesitan sangre para poder crecer en el medio de cultivo. Son capaces de crecer en el medio produciendo una hemólisis beta, que ya hemos aprendido que es la hemólisis total. Son anaerobios facultativos y hemos visto lo común a los otros streptococos es que son catalasa negativas, por lo tanto no producen esta enzima que se llama catalasa. Y esta es una prueba bioquímica fundamental para diferenciarlo de los estafilococos, que son catalasa positivos. Lo otro que se vio es que tiene sensibilidad por la bacitracina, que es un antimicrobiano, y eso ha permitido diferenciarlos de los otros streptococos beta hemolíticos. La otra característica que ya hemos mencionado, que tiene un hidrato de carbono de tipo A nivel de la pared, que es un dímero de N-acetilglucosamina y de rhamnosa. Estos son los antígenos específicos de grupo del tipo A, pero también se han podido clasificar estas bacterias gracias a la presencia de antígenos específicos de tipo. Y eso está dado por las proteínas como la proteína M, que se encuentra ubicada se la puede ubicar a nivel de la pared de la bacteria. Y se ha visto que hay dos tipos fundamentales que son clase 1 y clase 2 de proteína M. Y esto ha permitido la clasificación en más de 100 serotipos, estando algunos de estos más asociados a enfermedades que otros. Y así pues tenemos una clasificación de acuerdo a la proteína T, que ya vamos a mencionar. Todas estas características se han encontrado que son específicas de Streptococcus pyogenes. Ahora, esta bacteria, ¿dónde habita corrientemente? Puede encontrar en las fauces, a nivel de las vías respiratorias superiores, pero puede producir además una infección. Todo depende de los factores de virulencia que exprese y del estado inmunitario del paciente. Puede llegar a producir una inflamación de la faringe, la faringitis, o puede producir enfermedades más invasivas y terminar en una endocarditis, o una escarlatina, pioderma, o una fasciitis necrotizante, o finalmente llevar a una bacteremia y al síndrome de shock tóxico. Todas estas se consideran como enfermedades supurativas que se dan porque la bacteria interacciona con receptores específicos a nivel de estas regiones y va a dar lugar a una enfermedad. Pero puede ser que estas bacterias induzcan una respuesta inmune que termina siendo dañina para el paciente y se traduce en otras enfermedades que se conocen como las no supurativas. Ahora, uno tiene que preguntarse por qué estas bacterias son capaces de interaccionar con moléculas específicas en el huésped y dar lugar a estas enfermedades. Para eso tenemos que revisar los factores de virulencia que tiene. Eso significa que tenemos que diferenciar o identificar cuáles son esos elementos que están en su estructura que determinan alguna acción dentro de la patogenia o cuáles son los mecanismos que emplea la bacteria para poder ser patógena. Si revisamos los elementos dentro de su estructura, esta es una representación esquemática de un Streptococcus. Es posible observar el citoplasma, la membrana celular que presente, la pared celular o péptidoglicán, donde vamos a identificar, hemos dicho, un hidrato de carbono que es específico, en este caso del tipo A. Por eso se dice que Streptococcus pyogenes es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Además de todos estos elementos estructurales, estas bacterias tienen genes capaces de codificar diferentes proteínas que también van a tener su rol dentro de lo que es la patogenia. Analizando la estructura, ¿qué tiene? Tiene unas proteínas que se denominan las proteínas F. Tienen otras que son las proteínas M. Tienen las proteínas tipo M. Además de todo esto, por fuera de la pared se encuentra una cápsula que es de ácido hialurónico.
Esta cápsula se une a receptores específicos en el huésped, como son, por ejemplo, las proteínas CD44, que pueden estar en muchas de las células epiteliales humanas. La streptolicina S es una enzima que está codificada por estas bacterias, pero que se encuentra ligada a la pared. Ya vamos a ver el rol que tiene. Hay otras enzimas que también están proyectándose hacia la parte externa de las bacterias, como la C5A peptidasa. Si resumimos, todos estos elementos estructurales y los mecanismos que emplea la bacteria van a poder explicar la patogenia y las enfermedades a las que dan lugar. Entre los mecanismos que emplea esta bacteria como factor de virulencia está la adherencia. Si tengo una bacteria como un Streptococcus pyogenes, cómo tiene que adherirse a la superficie de las células, y eso lo va a establecer a través de los ácidos teicoicos, las proteínas M y la proteína F, que le va a servir para adherirse a la superficie de las células y posteriormente va a invadir. Ya, en ese proceso de invasión también la proteína M y la F tienen un rol fundamental. La proteína M es la principal proteína específica de tipo que se asocia a los Streptococcus más virulentos. Esta está asociada a la membrana plasmática y en ella se puede diferenciar un extremo carboxilo y un extremo amino. El extremo carboxilo es el que se encuentra anclado a la membrana citoplasmática y el extremo amino es el que se proyecta hacia afuera. Se han diferenciado dos clases de proteína M, la de tipo 1 y la de tipo 2. En general, se ha establecido que la proteína M puede actuar como un superantígeno, capaz de activar en forma policlonal a los linfocitos T. Las proteínas M de clase 1 comparten los antígenos expuestos. En cambio, las de clase 2 carecen de los antígenos expuestos comunes. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que la proteína M de clase 1 es la que está asociada con la producción de fiebre reumática. En cambio, en las otras patologías como las supurativas y la glomerulonefritis no se encuentra una diferenciación entre ambas clases de proteínas. Las proteínas de tipo M están codificadas por varios genes. Se describen más de 20 genes, componen una superfamilia de genes denominadas EMM. Estas proteínas permiten la diferenciación de más de 100 serotipos diferentes de Streptococcus pyogenes. La otra característica de esta bacteria que le permite incluso evadir la respuesta inmune es lo que hemos mencionado, la presencia de una cápsula de ácido hialurónico que presenta homología con el ácido hialurónico que podemos encontrar en las células humanas. Esta cápsula le da una capacidad antifagocitaria, o sea que evita el sistema inmune mediante un proceso de inhibición de la fagocitosis. ¿Ya? Además, ¿qué es lo que hace? Inhibe la opsonización. La proteína M también está implicada en la degradación de C3b, que es un intermediario que se origina por activación de la cascada del complemento y que también es importante para el proceso de fagocitosis. Es posible que la bacteria inhiba la activación del complemento porque se va a producir una unión de la proteína M y del fibrinógeno, lo que va a perjudicar el proceso de respuesta inflamatoria. El otro elemento proteico que se puede encontrar en su estructura es la streptolicina S. Esta es una proteína que puede sintetizarse en presencia de suero, es bastante estable al oxígeno y no es inmunogénica, a diferencia de la otra streptolicina que vamos a mencionar. Su capacidad es el de lisar células sanguíneas, glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, y es parte de la responsable de la beta hemólisis que las bacterias pueden dar lugar en agar sangre.
La otra propiedad que se ha encontrado es que tiene la capacidad de destruir los lisosomas, por lo tanto va a afectar a las células o a la naturaleza o a la estabilidad de las células que portan lisosomas. Además de esos elementos que están formando parte de la estructura de la bacteria, estas bacterias pueden secretar proteínas que también tienen un rol en la patogenia. En primer lugar tenemos streptolicina O. Esta es una proteína hemolítica en estado reducido. Es bastante lábil al oxígeno, a diferencia de la streptolicina S. También tiene la capacidad de lisar glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Es inmunogénica, es decir, que es capaz de estimular la formación de anticuerpos que son anti-streptolicina. Debemos remarcar que esta streptolicina O se inhibe en forma irreversible por el colesterol de los lípidos cutáneos, y esto es importante en los pacientes que tienen infecciones cutáneas, porque cuando ese es el origen de la infección, ellos no desarrollan anticuerpos anti-streptolicina. Vamos a ver que estos tienen un rol fundamental en el diagnóstico de las enfermedades no supurativas como la fiebre reumática. Las otras proteínas son exotoxinas pirógenas. Se han encontrado tipos diferentes en el ser humano importantes, el A, B, C y F. Se ha encontrado que puede estar sintetizada por cepas que están lisogenizadas por virus que portan el material genético que codifica estas exotoxinas. Tienen la capacidad de actuar como superantígenos. Eso significa que pueden activar directamente a los linfocitos T helper. Además, activan a los macrófagos, y eso determina que haya una producción importante de citoquinas que puede terminar patológicamente en shock e insuficiencia multiorgánica. Luego tenemos las streptocinasas, las del tipo A y el B. Su función es el transformar el plasminógeno en plasmina, degradan la fibrina, los fibrinógenos, y el resultado final va a ser que van a lisar todos los coágulos de sangre. Esto que permite que las bacterias dentro de su sitio puedan ser liberadas, y dentro del tejido que están produciendo la infección puedan ser liberadas y se diseminen a otros tejidos. También son inmunogénicas, o sea que el ser humano puede formar anticuerpos anti-streptocinasas, y puede utilizarse esta cuantificación o esta detección como parte del diagnóstico de las enfermedades que produce esta bacteria. La desostreptodornasa, que son desoxirribonucleasas, o sea, son enzimas capaces de degradar el ADN. Al hacerlo, son capaces de reducir la viscosidad del absceso, y por lo tanto se puede observar esto macroscópicamente porque son secreciones menos purulentas en comparación a las secreciones que son o material purulento que es formado por la infección con otras bacterias. Induce también a la formación de anticuerpos, y también puede ser utilizada como diagnóstico, puede ser utilizada como técnica diagnóstica la detección de los anticuerpos contra estas streptodornasas. La otra enzima que se ha identificado, la hialuronidasa, desdobla el ácido hialurónico, y al hacerlo también favorece la diseminación del microorganismo. La faringitis. La faringitis es la infección más frecuente que produce esta bacteria. Este Streptococcus puede adherirse al epitelio faríngeo por medio de fimbrias superficiales que están cubiertas del ácido teicoico, pero también a través del ácido hialurónico de las cepas que están encapsuladas. Una vez que se ha unido, va a determinar un proceso inflamatorio severo, de manera que aparece una faringe de aspecto eritematoso, exudativo, suele ir acompañado con linfadenopatía cervical. Tiene importancia clínica más en un cierto grupo etario, en niños entre los 5 y 15 años, y las personas pueden infectarse porque lo hacen a través de las gotitas respiratorias. Esta bacteria afecta básicamente la zona alta de las vías respiratorias,
pero no suele comprometer los pulmones. La escarlatina es la complicación de la faringitis estreptocócica. Este tipo de enfermedad está dada por bacterias lisogenizadas por un bacteriófago capaz de producir o de estimular la producción de la exotoxina pirógena. Y se manifiesta como un exantema eritematoso difuso, suele aparecer en el tronco y después de unas 24 horas se propaga a las extremidades. Este exantema no se presenta en la región peribucal y a eso es lo que se le llama la palidez peribucal. Ni en las palmas de las manos ni las plantas de los pies. En cuanto a la lengua, se puede presentarse inicialmente cubierta por un exudado blanco y amarillento y después se descama y se va a revelar una superficie roja. Esto es lo que se conoce como la lengua aframbuesada. Este exantema dura alrededor de 5 a 7 días y luego desaparece porque hay una descamación de la capa cutánea superficial. Otra enfermedad producida por esta bacteria, pioderma, es una infección localizada y purulenta, pero de las capas superficiales de la piel. Generalmente se da cuando la bacteria entra a través de lesiones de la piel, origina vesículas que posteriormente pasan a pústulas, terminan rompiéndose y generan costras. Suele ir asociada a hipertrofia de ganglios linfáticos regionales y rara vez es el origen de una complicación como la fiebre reumática, más bien antecede o precede a lo que es la otra complicación que es la glomerulonefritis. Los signos de infección generalizada o sistémica en estos casos son muy raros, pero la infección puede diseminarse debido al rascado de este tipo de lesiones. La erisipela ya es una afección aguda de la piel, se puede manifestar como un edema engrosado y masivo, se presenta una diferenciación de la piel que está dañada o afectada porque típicamente está sobreelevada y se distingue claramente de todas las zonas que no están afectadas. Suele ir acompañada de dolor, inflamación, linfadenomegalia y signos ya sistémicos, como por ejemplo puede presentarse escalofríos, fiebre o leucocitosis. Afecta fundamentalmente a niños pequeños y ancianos y va precedida de una infección respiratoria o cutánea por la bacteria Streptococcus pyogenes. La celulitis es una infección aguda de la piel, pero que ya afecta a tejido subcutáneo. Usualmente se da por el ingreso de esta bacteria a través de lesiones como quemaduras, heridas o por algún mecanismo traumático. En este caso, cuando se da la celulitis, es muy difícil diferenciar el tejido que esté infectado del tejido que es sano. Pero lo mismo que sucedía con la erisipela, es importante mencionar que es una infección local, pero además puede ir acompañado de signos o síntomas sistémicos. Una de las complicaciones más severas es la fascitis necrosante. Esta se conoce también como la gangrena estreptocócica. Esta es una infección que se desarrolla en la zona profunda del tejido subcutáneo y se extiende rápidamente a través de los planos de la fascia y se caracteriza porque se da una destrucción masiva de gran cantidad de los músculos y del tejido adiposo. Hay necrosis, hay síntomas sistémicos, una falla multiorgánica que lleva finalmente a la muerte del paciente. Este es el cuadro clínico que determina la necrosis de tejido extenso que al final termina por conducir a una amputación como la única medida de tratamiento. El síndrome de shock tóxico. Estas bacterias pueden terminar en el torrente sanguíneo, producen una bacteremia y pueden llevar a un cuadro mortal que es el síndrome de shock tóxico. Generalmente se ha visto que estos pacientes inician con una infección de los tejidos blandos,
después de un traumatismo, hay inflamación, dolor, fiebre, malestar, náuseas y vómitos, que va precedida a una posterior insuficiencia respiratoria y multiorgánica. Se ha encontrado que son varios los factores de virulencia asociados con este cuadro clínico. Entre ellos tenemos algunos tipos de Streptococcus pyogenes o cepas de Streptococcus pyogenes que tienen un tipo determinado o un serotipo determinado de proteína M. Y además muchos de ellos tienen una cápsula de ácido hialurónico importante que le permitiría evadir la fagocitosis. La producción de exotoxinas pirógenas también es esencial y se ha visto que es la otra característica de las bacterias que producen este cuadro. Si bien cualquier persona puede sufrir un síndrome de shock tóxico, se ha visto que es más frecuente en algunos individuos que tienen patologías de base infecciosas, como por ejemplo los que tienen VIH o varicela, o otro tipo de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares que predispondrían a que los individuos tengan este síndrome que finalmente los va a llevar a la muerte. Otras patologías que se han asociado a la invasión por este tipo de bacterias: endocarditis aguda, subaguda, y hemos mencionado la bacteremia, una septicemia o la fiebre puerperal después del parto. Todas las que acabamos de mencionar son enfermedades supurativas. Sin embargo, esta bacteria también se ha asociado con enfermedades no supurativas. Y esas serían dos fundamentalmente: la glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática. La glomerulonefritis aguda generalmente va a aparecer después de un mes de una infección previa cutánea o una faringitis por estreptococo piógenos del grupo A. Se produce una inflamación aguda de los glomérulos renales que va a ir acompañado con edema, hipertensión, hematuria y proteinuria. Este es un ejemplo de un tipo de hipersensibilidad donde se va a producir la generación inicial de antígeno-anticuerpo. Estos complejos se van a depositar sobre la membrana basal y va a desarrollar una respuesta inflamatoria aguda. Se ha encontrado que algunas cepas que tienen algunos tipos de proteína M serían las que están más asociadas con este tipo de complicaciones. La otra complicación es la fiebre reumática. Esta es la secuela más grave de la infección por estreptococo piógenes porque produce una lesión del músculo y de las válvulas del corazón que puede traer serias consecuencias a los pacientes. Esta enfermedad post-estreptocócica está más asociada a infecciones faríngeas. Vamos a tener alteraciones inflamatorias que pueden afectar el corazón, producir, por ejemplo, lesión de las válvulas cardíacas o una pancarditis, es decir, endocarditis, pericarditis y miocarditis. Va a afectar las articulaciones, dando lugar a artralgias y artritis migratorias, afecta los vasos sanguíneos y tejidos subcutáneos. El resultado de toda esta reacción es la producción de lesión de las válvulas cardíacas, y todo esto puede deberse a una reacción cruzada. El sistema inmunológico va a reaccionar contra algunos elementos proteicos que están en la estructura de estas bacterias, y esos anticuerpos van a reaccionar con el propio tejido cardíaco humano. Una diferencia importante de la fiebre reumática versus esta otra complicación que es la glomerulonefritis es que estos cuadros de fiebre reumática suelen ser recidivantes, o sea, aparecen una y otra vez. Por eso necesitan un tratamiento preventivo mediante la administración de penicilina para eliminar a la bacteria. A diferencia de la nefritis, que suele darse en una ocasión pero rara vez es reactiva. La explicación molecular de estos eventos podemos verla en este esquema. Los macrófagos son capaces de reconocer proteínas u otros antígenos extraños o moléculas extrañas. Estas pueden participar activando a los linfocitos de CD4.
A su vez, estos sintetizan citoquinas que van a ir a activar a los linfocitos mismos, linfocitos T, amplificando su acción, o los linfocitos B para la generación de anticuerpos antirreptocócicos. Lamentablemente, estos anticuerpos suelen tener una reacción cruzada y van a poder reaccionar o reaccionan contra el tejido cardíaco. De esta forma, esta reacción cruzada va a determinar, además, gatillar procesos de inflamación severos que van a determinar lo que es un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones y además unas lesiones importantes en el tejido cardíaco. Si analizamos, entonces estas se llaman enfermedades no supurativas porque en realidad la que causa el cuadro clínico no es la bacteria, sino la respuesta inmune del paciente. Si vemos esquemáticamente qué es lo que sucede, el estreptococo del grupo A tiene determinantes antigénicos que van a ser capaces de estimular por un lado a las células B para que se multipliquen, se diferencien y generen anticuerpos, pero además son moléculas capaces de activar a los linfocitos T helper. Estos hacen en última instancia la respuesta inmune en última instancia hace que se generen anticuerpos, pero lamentablemente los anticuerpos que forma el individuo reaccionan contra su propio tejido, que es el tejido del miocardio, y además producen procesos de inflamación severos de tipo migratorio a nivel de las articulaciones, lo que conocemos en conjunto como fiebre reumática. Ya que conocemos a la bacteria, hemos visto las características que tiene, sus factores de virulencia, cómo puede interaccionar con el ser humano y las enfermedades a las que puede dar lugar. Para hacer el diagnóstico tenemos que considerar varios aspectos. Primero, que esta es una bacteria que sí puede cultivarse bajo condiciones in vitro y las características de la colonia sumado al tipo de hemólisis y a la morfología nos van a permitir hacer un diagnóstico definitivo. La bacteria puede cultivarse en agar sangre y hemos visto, vamos a ver una beta-hemólisis y vamos a hacer la identificación. Primero haciendo un cultivo, deberíamos observar cocos gram positivos en cadena. Una vez que tenemos la bacteria sospechosa, se realizan una serie de pruebas bioquímicas y fisiológicas y se determina la naturaleza, o sea, la especie a la que pertenece, la especie de cuál se trate. Entonces, para la identificación, entre las propiedades que tenemos es la sensibilidad a la bacitracina. Se utiliza un disco embebido con bacitracina que se coloca sobre el medio de cultivo. Si la bacteria tiene sensibilidad a esta, sospechamos de una bacteria del tipo A. Para poder hacer la confirmación del grupo, se puede detectar directamente en la pared de las bacterias el antígeno A y para eso se pueden utilizar pruebas serológicas. Por otro lado, se ha encontrado que estas bacterias pueden ser PIR positivas. Significa que podemos hacer la detección de una enzima que se conoce como la L-pirrolidonil aril amidasa, que es el PIR. Estas bacterias se caracterizan porque contienen esta enzima, lo que permite diferenciar de los otros tipos. Sumando todas estas características se puede definir el género Streptococcus y la especie Piógenes. Hay otras pruebas de laboratorio alternativas. Se han diseñado sondas de ácidos nucleicos y PCR. Se han diseñado técnicas inmunocromatográficas para detectar el antígeno que sería el grupo A partir de la faringe directamente, sin necesidad de hacer cultivo. Entonces, en estos procedimientos, ¿qué se hace? Se tienen estos cassettes de inmunocromatografía, se toma una muestra de secreción faríngea, se suspende en un determinado solvente que ya lo establecen los fabricadores de esta técnica, se añade a esta y es posible detectar entonces el antígeno tipo A. Por otro lado, se debe hacer un estudio serológico. Debemos evaluar o cuantificar los anticuerpos anti-streptolicina que un individuo puede formar después de entrar en contacto con este microorganismo. Esta es la prueba del ASTO y es una de las pruebas fundamentales para confirmar el diagnóstico de fiebre reumática.
Además, se han diseñado técnicas para detectar las anti-DNasas y las anti-hialuronidasas, que también nos van a ayudar en el diagnóstico de estas patologías. Algo a lo que tenemos que dar mucho énfasis es al diagnóstico de las faringitis. Al hacer el diagnóstico de faringitis debemos considerar que puede tener una etiología viral o bacteriana. Hay diferencias desde el punto de vista clínico, como por ejemplo en la faringitis viral generalmente no hay secreción de pus en la garganta, la fiebre puede ser leve o puede estar ausente, el recuento de la fórmula leucocitaria suele no variar mucho, los ganglios linfáticos tampoco se ven afectados, cuando se hace una observación microscópica nos va a dar negativo y cuando se realiza el cultivo no hay una bacteria significativa que pueda ser aislada. En cambio, en la faringitis bacteriana sucede lo siguiente: puede haber una secreción de pus, sí hay fiebre, se puede modificar aunque ligeramente el recuento de glóbulos blancos, los ganglios linfáticos pueden estar agrandados, es posible ya la observación de cocos gram positivos en cadenas en el frotis faríngeo y la bacteria puede crecer bajo condiciones de laboratorio. Cuando se hace el diagnóstico hay que tomar en cuenta varios aspectos. En función a esto, un grupo de investigadores realizó una tabla en la que se establece una puntuación que se conoce como la puntuación de Centor, que ha sufrido varias modificaciones, pero en la que se incluyen varios criterios, como la temperatura, la tos y demás. Dependiendo de la aparición de uno de estos signos, vamos a tener lo siguiente: la temperatura cuando es mayor a 38 grados sí tiene un punto, la ausencia de tos tiene un punto. Si el paciente entonces no tiene fiebre ni tiene tos, tendríamos un resultado de 0. Los ganglios cervicales, si se encuentran dolorosos, si hay inflamación, también indica punto, inflamación o exudados de amígdalas. La afectación del grupo etario, si el paciente está comprendido entre 3 a 14 años, también se incluye un punto, y a medida que aumenta la edad vamos a tener menor probabilidad, por lo tanto 0 o incluso hay que restarle un punto. Una vez que se suman todo este puntaje, vamos a tener la probabilidad de riesgo de infección por estreptococo. Cuando el valor es de 1 a 2.5, no se debe ni administrar pruebas ni tampoco realizar otras pruebas adicionales, porque la probabilidad de que sea una faringitis estreptocócica es muy baja. Cuando el porcentaje es mucho más alto, entre 11 hasta 35%, es decir, requiere hacer un cultivo y antibiograma, probar todos los antibióticos y si el resultado es positivo, se administran los mismos. Cuando el puntaje es mucho más alto, por encima del 50%, amerita o justifica tratar a ese paciente empíricamente con antibióticos y, si es posible, la realización del cultivo. En cuanto a la epidemiología, Streptococcus pyogenes pueden encontrarse colonizando la bucofaringe, la orofaringe o la región del perineo de forma transitoria en niños sanos y en adultos jóvenes. El grupo de personas más susceptible a sufrir las infecciones son los niños que están comprendidos, o las personas comprendidas entre los 5 y los 15 años. Se ha visto que la fuente de infección es el ser humano, que la transmisión puede realizarse a través de la piel o por gotitas respiratorias. Cuando un individuo está colonizado y en las partes blandas, esa puede ser la fuente de infección, y la transmisión va a suceder mayormente en algunas situaciones como el hacinamiento o en condiciones ambientales de más frío como el invierno, donde es más frecuente la faringitis y las infecciones no supurativas como la fiebre reumática. Para realizar el control de las enfermedades producidas por esta bacteria, vamos a diferenciar 3 lineamientos básicos: la detección y terapéutica antimicrobiana temprana de las infecciones respiratorias y cutáneas que pueden ser causadas por esta bacteria, una quimioprofilaxis antistreptocócica en personas que sufren un ataque de fiebre reumática,
Esta quimioprofilaxis se realiza con antibióticos como la penicilina y no está justificada en pacientes con glomerulonefritis, solamente se realiza en aquellos pacientes con fiebre reumática. Esto se debe a que la fiebre reumática puede tener recidivas, o sea, aparece un cuadro y dentro de un tiempo vuelve a aparecer, por lo tanto se tiene que eliminar el estado de portador de esta bacteria. En cambio, en la glomerulonefritis no sucede lo mismo. El tratamiento antibiótico no modifica la evolución de la glomerulonefritis aguda y por lo tanto el tratamiento profiláctico no está indicado porque estos pacientes no presentan recidiva la enfermedad. Y finalmente tenemos la erradicación de los estreptococos beta hemolítico en portadores. Este último punto es muy importante en aquellas personas que van a estar en contacto con pacientes susceptibles, o sea, personas que van a estar comúnmente en zonas de salas obstétricas, en quirófanos, en aulas o en salas de recién nacidos. En cuanto al tratamiento, podemos decir que el de elección es el tratamiento antimicrobiano. La penicilina G sigue siendo utilizada en primer lugar porque no se han detectado cepas resistentes a la misma. Sin embargo, muchas veces no puede ser utilizado debido a la hipersensibilidad de algunos pacientes. La alternativa terapéutica es entonces una cefalosporina oral, un macrólido como la eritromicina o la clindamicina. Algunas veces se utiliza una terapia combinada de penicilina con clindamicina en infecciones graves. En los casos graves también está indicado el drenaje y el desbridamiento quirúrgico. Con respecto a Streptococcus beta hemolítico del grupo A, conocido también como Streptococcus pyogenes, podemos preguntarnos ¿cuál de los siguientes incisos será verdadero y cuál falso? A manera de retroalimentación, los invito a contestar. La otra bacteria dentro de lo que son Streptococcus beta hemolíticos es conocida como Streptococo beta hemolítico del grupo B o A galactiae. Esta bacteria puede observarse formando cadenas cortas cuando viene de una muestra biológica directa o forma cadenas largas cuando se cultiva en condiciones in vitro. En cuanto a su estructura, lo sobresaliente es el marcador de grupo, que es precisamente el hidrato de carbono de tipo B que está en la pared celular. Pero el factor de virulencia más importante es la cápsula que pueden tener estas bacterias, que son de naturaleza polisacárida y que además he visto que puede tener residuos de ácido siálico. Esto es importante porque esta molécula tiene la capacidad de inhibir la activación de la ruta alterna del complemento y por lo tanto puede afectar el proceso de fagocitosis. Otro factor de virulencia que se ha encontrado es una proteína C que está en la superficie de esta bacteria. De acuerdo al tipo de polisacárido de la cápsula, porque se han diferenciado 9, se puede hacer una serotipificación de estas bacterias y algunos serotipos están más relacionados a la patogenia que otros y por lo tanto a las enfermedades que pueden producir estas bacterias. Un mecanismo de defensa importante frente a estas bacterias es la respuesta humoral, los anticuerpos anticapsulares que se ha visto que pueden ser protectores. Streptococcus agalactiae se caracteriza porque puede sobrevivir en superficies secas. Debido a la presencia de una cápsula, puede inhibir el proceso de fagocitosis y es capaz además de producir enzimas hidrolíticas. El mayor riesgo es su capacidad, lo constituye su capacidad de colonizar en forma asintomática el tracto genitourinario fundamentalmente, aunque también puede estar en el tracto respiratorio superior. Debido a esta ubicación, la colonización del producto puede ser in útero, o sea, un niño puede infectarse in útero porque la bacteria va a ascender desde la vagina, va a llegar al fluido amniótico, el bebé puede inhalar la bacteria y este puede pasar al torrente sanguíneo y hacer una infección general. El niño además puede infectarse al momento de nacer y puede tener manifestaciones clínicas durante los primeros meses de vida. Puede causar neumonía
luego una septicemia, puede llegar al sistema nervioso central y producir meningitis en los recién nacidos. Es una de las causas más importantes de este cuadro clínico, meningitis del recién nacido. El cuadro clínico se conoce como enfermedad de comienzo precoz cuando se da en niños de menos de 7 días de vida, o de comienzo tardío cuando se manifiesta entre la primera semana y los 3 meses de vida. Las mujeres embarazadas también pueden sufrir infecciones urinarias, amnionitis, endometritis, infección de tejidos blandos como las heridas. Es menos frecuente encontrar como agente etiológico de infecciones en hombres y mujeres que no estén embarazadas, aunque se han descrito casos de bacteremia, neumonía, infecciones articulares, óseas, infecciones de piel y de tejidos blandos. El tratamiento de elección es igual que el estreptococo beta hemolítico del grupo A, es la penicilina G, muchas veces combinadas con aminoglucósidos. Y las alternativas son las cefalosporinas o la vancomicina. Algo que es importante como medida de prevención para evitar la infección del recién nacido es que las mujeres que están colonizadas con esta bacteria reciban la penicilina G o la ampicilina intravenosa antes y durante el parto. Para el diagnóstico de Streptococcus agalactiae se cuentan con diferentes técnicas. Una de ellas es la técnica de PCR, que ha sido aprobado por la FDA para la identificación de esta bacteria a partir de muestras de frotis rectales y vaginales. Sin embargo, se ha visto que tiene problemas en lo que es la sensibilidad y se recurre usualmente al cultivo. El cultivo se realiza en condiciones in vitro, se utilizan algunos medios de cultivo para enriquecer y se termina realizando la identificación en agar sangre. Para identificar la bacteria se van a considerar aspectos como características de la colonia, su capacidad de dar lugar a la hemólisis beta, la presencia del hidrato de carbono de tipo B, que permite la identificación del grupo, y eso se puede hacer mediante reacciones serológicas a partir de las colonias. Hay otras pruebas que también confirman la identificación de esta bacteria, como son resistentes a la bacitracina, van a producir la hidrólisis del hiporato y se presentan como positivos en la prueba de campo. La prueba de Camp es una prueba de sinergia de hemólisis. Para ello se hace interaccionar Staphylococcus aureus con este Streptococcus, se siembra Staphylococcus aureus y en forma perpendicular se siembran las muestras sospechosas de ser Streptococcus agalactiae, y en caso positivo hay una sinergia de la hemólisis producida por ambas bacterias y se produce este fenómeno que se llama, que tiene la apariencia de una punta de una flecha, lo que nos indicaría que es un test de Camp positivo. Y con relación a Streptococcus agalactiae, ¿cuál de los siguientes incisos será verdadero y cuál será falso? Streptococcus viridans. Hemos observado que estos en el agar sangre van a dar una hemólisis verdosa. Se dice que es una hemólisis parcial o es la acción de algunas enzimas que produce sobre la hemoglobina, que es parte de la constitución de este agar. Entre ellas podemos diferenciar a anginosus, mitis, mutas, salivarios y bovis. Lo más importante de este grupo de bacterias es que son miembros de la flora normal. Están en vías respiratorias superiores, en el orofaringe, aparato digestivo y vía geniturinaria. Pueden producir diferentes patologías, lo que se conoce como una infección de origen endógeno. Entre ellas tenemos la endocarditis aguda y subaguda. El tratamiento es con penicilina, muchas veces combinado con aminoglucósidos, y en casos más graves es posible recurrir a cefalosporinas de amplio espectro e incluso la vancomicina. La otra bacteria con importancia clínica es Streptococcus pneumoniae. Esta sirvió de base en los experimentos, o fue el modelo en los experimentos de Griffith, en el que se demostró la transformación, la capacidad de una bacteria de captar el material genético libre a partir de otra.
Y si recuerdan, en el experimento de Griffith se hace una diferenciación entre las cepas que no tienen cápsula versus las que tienen. Y en conclusión, las cepas son virulentas cuando tienen la cápsula y son capaces de producir la muerte del ratón, que es el animal de experimentación, en comparación con las cepas que no tienen la cápsula. Este fue también uno de los modelos que permitió probar que la cápsula es uno de los factores de virulencia más importantes de esta bacteria. El Streptococcus pneumoniae se presenta como un diplococo gram positivo, es catalasa negativo, al igual que todos los otros Streptococcus, pero una característica morfológica que ayuda a su diferenciación en una tinción de Gram es que son lanceolados. Se dice que tiene la forma de la punta de una flecha o de la llama de una vela. Entonces sí son cocos, pero no son completamente esféricos. Y suelen estar dispuestos en parejas y formando muchas veces cadenas cortas. Su característica diferencial es que producen una alfa-hemólisis en los cultivos de agar sangre, se consideran anaerobios facultativos, tienen una capacidad de autolizarse, ¿ya? Debido a la presencia de una enzima autolítica en su pared celular, y el reservorio son las vías respiratorias de humanos. De 5 a 40% de los humanos tienen como parte de su flora comensal a Streptococcus pneumoniae. Una de las características o factores de virulencia más importantes, ya hemos mencionado, es la cápsula de naturaleza polisacárida, pero hay variaciones en el tipo de cápsula y esto ha permitido la tipificación. Hoy en día se han descrito más de 90 tipos diferentes, lo que permite la diferenciación en más de 94 serotipos. Estos polisacáridos capsulares son solubles y dentro de los tipos, aproximadamente 12 de ellos son responsables de más del 80% de las infecciones neumocócicas invasoras. Streptococcus pneumoniae puede colonizar la bucofaringe y a partir de la bucofaringe puede diseminarse. De forma proximal puede terminar en los pulmones, puede diseminarse hasta los senos maxilar, paranasal, frontal y producir sinusitis, puede infectar los oídos produciendo otitis, puede terminar, como hemos dicho, en los pulmones, pasa a los bronquios, llega a los pulmones, y las paredes alveolares se van a encontrar irritadas como mecanismo de defensa y acumulación de moco y de células inflamatorias. Y a partir de este origen puede diseminarse a la sangre y terminar invadiendo el sistema nervioso central, puede producir meningitis. Es un agente etiológico importante de meningitis, pero vamos a ver que en determinadas poblaciones susceptibles. Si resumimos, primero, esta bacteria es un colonizante de la nasofaringe. Generalmente es asintomático, no causa enfermedad y puede ser eliminada por el sistema inmune del hospedero. Por eso decimos que esta bacteria es oportunista. Cuando hay alguna alteración del sistema inmune, va a producirse una diseminación primaria y causar otitis media, sinusitis o neumonía, pero no bacteriémica. Y puede seguir diseminándose, pasar al torrente sanguíneo, ocasiona bacteremia y a partir de esta produce una diseminación secundaria que termina en una meningitis, neumonía, artritis u osteomielitis. Entonces, con Streptococcus pneumoniae, primero que hay una transmisión que puede ser a través de gotitas respiratorias, a través del contacto con fomites o el contacto directo. Estas bacterias van a colonizar el aparato o el epitelio nasofaringeo y esas son la fuente de diseminación en muchas de las ocasiones. La mayoría de los pacientes que tienen una respuesta inmune adecuada van a tener un equilibrio con esta bacteria y esta se va a mantener como comensal. Sin embargo, puede diseminarse, puede haber una invasión local
de manera que va a producir una otitis media o una sinusitis. Puede haber una invasión a través de la aspiración, llega a producir la neumonía. A partir de este órgano pasa al torrente sanguíneo, se manifiesta una bacteremia y a través de la sangre puede migrar y afectar otros órganos. Puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir meningitis. También se ha asociado con otras patologías como artritis y osteomielitis. Ahora, hay factores que están asociados a que este equilibrio que se da durante la colonización se incline y termine con una enfermedad. Hay factores que tenemos que evaluar relacionados al microorganismo, al huésped y el contexto en el que está el huésped o la microbiota asociada en el mismo huésped. Los factores de virulencia de neumococo son importantes, aunque no se ha visto que sean grandes productores de enzimas o toxinas, como ya vamos a ver. Sin embargo, tiene algunos elementos que hacen que se rompa este equilibrio. Hay una variabilidad genotípica y también fenotípica. Las barreras biológicas son fundamentales, el estado inmune del paciente, su inmunidad innata, su inmunidad adaptativa y algunos otros factores de riesgo asociados, como por ejemplo enfermedades inmunosupresoras que van a favorecer el estado de patógeno del microorganismo. Las coinfecciones, la microbiota que está acompañando a esta bacteria en los sitios anatómicos, el hacinamiento, o sea, la presencia de personas que están reunidas en pequeños espacios, como por ejemplo en las guarderías, en los recintos militares y otros que predisponen a la transmisibilidad y por lo tanto la aparición de cuadros clínicos. Y hay algunos otros factores predisponentes, como por ejemplo administración de fármacos, el tabaquismo, etc. Si revisamos los factores de virulencia de esta bacteria, el factor de virulencia más importante primero es su capacidad de adherencia, lo que logra la colonización, porque es a partir de este sitio de donde están colonizando que puede invadir y puede diseminar. Uno de los factores, o el otro factor de virulencia estructural fundamental es la cápsula que tiene. La cápsula es inmunogénica, gracias a esta han podido serotipificarse más de 95 variedades o serotipos de esta bacteria, y esto va a determinar la capacidad también invasiva porque va de lo que es la fagocitosis. Además se ha identificado que puede haber un switching capsular, o sea que puede cambiar el tipo de cápsula de la bacteria, aunque se han encontrado también que cepas de Streptococcus pneumoniae no capsulados pueden llegar a producir patologías por invasión local, como por ejemplo la conjuntivitis o la otitis media aguda. Seguimos con los factores de virulencia de esta bacteria. Vemos que es fundamental su capacidad de adherencia por adhesinas a la superficie. Esto permite la colonización y a partir de este sitio anatómico la migración. A nivel de las mucosas puede sintetizar IgA proteasas que van a hidrolizar estos anticuerpos y van a impedir su defensa a este nivel. La neumolicina secretada por esta bacteria puede crear poros en las membranas celulares, va a destruir el epitelio ciliado y puede destruir también las células fagocíticas. Tiene la capacidad de inhibir la actividad oxidativa fagocítica y es la que degrada la hemoglobina y genera ese producto verde que es factible de ser visto en los cultivos, es lo que llamábamos la alfa-hemólisis. Dentro de su estructura, al ser un gran positivo, su ácido teicoico y el péptido glicano se ha visto que pueden activar el complemento, y volvemos a mencionar la cápsula, que es un factor de virulencia al inhibir el proceso de fagocitosis. Si resumimos sus factores de virulencia: cápsula, antifagocítica, opsonización, la neumolicina, produce además otras que son autolicinas y un grupo importante de proteínas que son también o que participan en la diseminación, en la adhesión y demás son las proteínas de superficie. Presenta pilis, presenta lipoproteínas,
algunas otras proteínas que unen la colina y el grupo de proteínas que permiten la adherencia a células endoteliales y migración. Hay una gran variabilidad genómica, por lo tanto se ha considerado que esta bacteria puede transformarse y recombinarse muy frecuentemente. Y si revisamos los atributos ya mencionados, la cápsula polisacárida. Esta va a prevenir la eliminación mecánica por acción del moco. Esta cápsula le va a otorgar una carga negativa, por lo tanto da un impedimento estérico para que pueda interaccionar con otros receptores en los fagocitos. Es un mecanismo de protección frente a la acción de los antibióticos. La neumolicina, que ya hemos mencionado, es una proteína citotóxica que forma poros a nivel de las membranas. Como esta se libera durante la autólisis, porque esta bacteria tiene enzimas autolíticas que permiten su lisis, entonces esta puede ser liberada y puede dar lugar a muchos efectos patológicos. Inhibe la activación o la funcionalidad a nivel de los cilios, activa los linfocitos TCD4, entre otras de sus características, impide el estallido respiratorio en los fagocitos, es capaz de inducir a las células killer y también a las citoquinas inflamatorias. Por lo tanto, la neumolicina es la que activa todo el proceso inflamatorio que es posible ver en una neumonía causada por esta bacteria. Entre los factores de virulencia también tenemos que describir la estructura de la pared celular de estas bacterias. Si analizamos, tiene una membrana plasmática, tiene un peptidoglicano, los ácidos teicoicos que están anclados al peptidoglicano y los lipoteicoicos que están anclados a la membrana de esta. Adheridos a los ácidos teicoicos se encuentra la fosforilcolina, y este es un factor de virulencia porque va a unirse a los receptores del factor activador de plaquetas que está en la superficie de las células endoteliales y de los leucocitos, además de células pulmonares y meninges, y por lo tanto está relacionado con adhesión e invasión a la sangre y el sistema nervioso central. Se puede identificar este ácido teicoico como el polisacárido C y el ácido lipoteicoico como el antígeno F. Aquí tenemos una representación esquemática de la pared celular de un neumococo con alrededor 12 proteínas que permiten su unión a la colina y que han sido identificados y que están asociados precisamente a los ácidos teicoicos. Este es un modelo esquemático de la estructura de la pared celular del neumococo y de sus proteínas de superficie. Miren la cantidad de proteínas que han sido identificadas y que tienen un rol fundamental en la primera etapa, que es la adherencia del neumococo a nivel de la oroinasofaringe. Además de identificar las proteínas o los elementos estructurales que se encuentran en la superficie, se han identificado los receptores específicos que se encuentran en las células eucariotas. Aquí podemos identificar, por ejemplo, producen, hemos dicho, IgA proteasas, enolasas, etc. Y cada uno de estas proteínas de superficie tienen un receptor a nivel de la célula eucariota, lo que permite esa adhesión fuerte y la colonización de esta bacteria. Hemos mencionado también que esta bacteria tiene la capacidad de estimular una fuerte inflamación, y eso se ve porque la neumolicina, que ya hemos mencionado, tiene la capacidad de activar la vía clásica del complemento. La vía alternativa puede ser activada por los ácidos teicoicos y los fragmentos del peptidoglicano. Se han elaborado además modelos de cómo el neumococo puede migrar a través de las células epiteliales y puede llegar al torrente sanguíneo, y a partir de eso de ese sitio, o sea, a través de la sangre, puede diseminarse. La etapa inicial es la adhesión, y hemos visto que tiene proteínas que se unen a receptores específicos, va a pasar a través del epitelio, o sea que tiene una capacidad invasiva, va a pasar al torrente sanguíneo y a partir de esto se disemina a diferentes órganos. Por eso se considera una bacteria importante etiológicamente hablando de lo que son las meningitis bacterianas. Respecto a la prevención y control, existen vacunas para prevenir las infecciones por esta bacteria.
Tenemos las vacunas neumocócicas polisacáridas, que están constituidas fundamentalmente por los polisacáridos purificados de la cápsula, y se van a incluir diferentes tipos, porque ya hemos dicho que hay una variación que permite diferenciar hasta más de 90 serotipos de Streptococcus pneumoniae. Estas vacunas están recomendadas para personas mayores de 65 años o para personas en riesgo, pero que sean mayores de 2 años. Solamente activan las células B, no inducen una respuesta inmunitaria memoria y tiene un efecto limitado cuando hablamos de portadores. El otro tipo de vacunas son las neumocócicas conjugadas, que son los polisacáridos unidos covalentemente a una proteína transportadora. Tiene una mejor capacidad inmunogénica, activa tanto células B como células T, por lo tanto induce una memoria inmunitaria. Está indicada para niños menores de 2 años y sí es útil para la eliminación del estado de portador. En pacientes en riesgo es posible la quimioprofilaxis con penicilina. En cuanto al tratamiento, están indicados los antibacterianos específicos para esta bacteria. En primer lugar, la penicilina, si es que la bacteria presenta sensibilidad. Alternativas, las cefalosporinas, macrólidos como la eritromicina, otros antimicrobianos como el cloranfenicol o la vancomicina. El problema es que esta bacteria sí ha presentado resistencia a los antimicrobianos, alta frente a la penicilina, en menor grado, pero también a la eritromicina, la tetraciclina e incluso las cefalosporinas de amplio espectro como la ceftriaxona. En muchos de los casos está indicada la administración de vancomicina y a veces en combinación con la ceftriaxona. En cuanto a las características epidemiológicas, hemos visto que hay personas que pueden ser portadores y puede haber una incidencia importante de portadores. Los portadores van a contener o van a llevar a la bacteria a nivel de la naso y orofaringe, y a partir de este sitio anatómico pueden diseminarse y producir lo que son las infecciones endógenas. Lo que es muy importante son los factores predisponentes, y hay una distribución de los diferentes serotipos a nivel mundial, cosa que ya ha sido identificada. Las enfermedades más frecuentes se dan durante los meses fríos. Podemos diferenciar a grandes rasgos entonces factores macroambientales y microambientales. Los macroambientales ya hemos visto, el hacinamiento es un factor predisponente, guarderías, residencias, recintos militares y otros. El humo de tabaco también es un factor predisponente, lo mismo que el frío durante los meses de invierno. Entre los microambientales hemos mencionado las coinfecciones. Son fundamentales porque se ha visto que estas suelen ser complicaciones luego de procesos respiratorios causados por virus. La microbiota acompañante también va a determinar si hay o no una enfermedad producida por esta bacteria. Las enfermedades producidas por esta bacteria muchas veces son resultado de una sobreinfección luego de que haya una previa infección o una coinfección con virus respiratorios. Cuando un virus respiratorio como el virus de la influenza se adhiere al epitelio, hay un daño epitelial. Se va a producir un daño tal que va a haber una exposición a los receptores específicos, receptores que van a ser reconocidos por estos que son los Streptococcus pneumoniae, que empiezan por adherirse y empiezan a migrar a lo que es el torrente sanguíneo. Por otro lado, hay una amplificación de la respuesta inflamatoria porque hay una coinfección entre el virus y la bacteria. Si hay una respuesta inmune deficiente y hay un daño tisular, al final termina con un daño epitelial endotelial, una invasión masiva tisular, y a través del torrente sanguíneo se van a afectar otros órganos tal como los que hemos visto. En resumen, podemos decir que Streptococcus pneumoniae presenta las siguientes características. Patógeno oportunista. La invasión y la diseminación es un proceso multifactorial. Va a depender del microorganismo, va a depender de las condiciones del huésped y de las condiciones micro y macroambientales. La capacidad de invasión es variable, va a depender del serotipo que está en función al tipo de cápsula que tienen estas bacterias.
Se han utilizado diferentes vacunas para prevenirlas, pero la vacuna conjugada es la que ha reducido de forma efectiva la incidencia. La emergencia de los serotipos que no son vacunales y la evasión de los clones exitosos por intercambio capsular pueden reducir la efectividad de la vacuna. Y es fundamental la vigilancia epidemiológica, el desarrollo de nuevas vacunas con más polisacáridos o vacunas conjugadas con otras proteínas que puedan prevenir la enfermedad neumocócica en un futuro. Para el diagnóstico tenemos diferentes técnicas. Por un lado está la microscopía. Se puede realizar una tinción de Gram y la morfología característica, la forma de agrupación nos van a permitir diferenciar este tipo de bacterias. Y hemos mencionado que no son completamente esféricas, tienen una forma más lanceolada, están como diplococos y pueden formar cadenitas. Para ello es importante obtener una muestra que sea adecuada. Se ha intentado y se puede realizar también la observación a través de biopsias pulmonares. Existe otra prueba que es la prueba de Kellum, que es una prueba de hinchazón de la cápsula. Para esto se utiliza anticuerpos monoclonales específicos contra la cápsula que van a permitir esta ampliación de la imagen de la cápsula que hace evidente ese factor de virulencia muy relacionado con la bacteria. Se pueden realizar los cultivos a partir de la muestra de esputo, de la sangre o de otros fluidos estériles, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo. Muchas veces tienen una baja sensibilidad estas pruebas, pero sí tienen una alta especificidad. Las bacterias van a crecer en medios como el agar sangre y van a dar origen a estas colonias alfa-hemolíticas que dan una hemólisis verdosa. Una vez que han crecido las colonias, vamos a diferenciar el tipo de colonia de acuerdo a la presencia o ausencia de cápsula y se pueden aplicar otras técnicas de identificación específicas como por ejemplo la sensibilidad a la optoquina. Streptococcus pneumoniae se caracteriza porque es sensible a la optoquina, tal como podemos ver aquí. Además que dan positivo a la prueba de solubilidad en bilis. Actualmente también se cuenta con pruebas rápidas que son válidas y que han sido aprobadas por la FDA para el diagnóstico de algunas enfermedades producidas por esta bacteria. Tenemos la detección del antígeno urinario. El fundamento es que una vez que hay una infección con esta bacteria, es posible la concentración de los antígenos de las bacterias en la orina. Por lo tanto, pueden detectarse estos antígenos, como por ejemplo, se puede detectar el polisacárido C, que está en la pared celular, que es común a todos los serotipos y también puede encontrarse en otros Streptococcus alfa-hemolíticos. Este se realiza mediante pruebas rápidas, aplicando técnicas de inmunocromatografía y ha dado mejores resultados que otras pruebas en las que ha tratado de identificarse antígenos capsulares mediante técnicas serológicas como látex, coaglutinación u otras. A modo de práctica, con referencia a Streptococcus pneumoniae, nos preguntamos ¿cuál de los siguientes incisos serán verdaderos y cuáles falsos? Pasemos a ver los enterococos. Estos son cocos gram positivos, están dispuestos en parejas y pueden formar cadenas cortas. Habitan normalmente el tracto intestinal del hombre y de los animales. Hay que identificar dos especies que son trascendentales para el ser humano, como Enterobacter fecalis y Faecio. Son capaces de contaminar el medio ambiente hospitalario, los dispositivos, incluso las manos de los trabajadores en salud. Por eso pueden causar infecciones nosocomiales. Se han aislado de heridas, de úlceras crónicas, del tracto biliar, uretral y vaginal. Entre los factores de virulencia sobresalientes están la capacidad que tiene de adherirse a los tejidos y la capacidad de formar los biofilms o biopelículas, que como ya vimos son mecanismos de protección de las bacterias. Lo otro que hay que remarcar en los enterococos, que al ser agentes etiológicos de infecciones o de brotes de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, tenemos que considerar los antimicrobianos para su tratamiento, y ese es el problema, que tienen una alta resistencia a los antimicrobianos.
Estas son las especies que se aíslan con mayor frecuencia y que son clínicamente importantes. Con asterisco están las más frecuentes, ¿ya? Hemos mencionado que las especies más importantes en frecuencia son Fecalis. Si se dan cuenta, son responsables del 80 al 90% de las infecciones por enterococos. Luego tenemos a Enterobacter faecium, responsables del 5 al 10%, y en el resto, alrededor del 5%, el resto de los enterococos están relacionados con el otro, alrededor del 5% de las infecciones totales causadas por este género. Causan infecciones urinarias, infecciones intraabdominales, pueden pasar al torrente sanguíneo, producir bacteremia y sepsis, responsables de endocarditis tanto comunitarias como nosocomiales, sepsis neonatales, pueden infectar partes blandas, pueden infectar los sitios quirúrgicos y son responsables además de las meningitis postquirúrgicas o luego de la administración de dispositivos. Son por lo tanto predisponentes la presencia de catéteres, de sondas, el estadio prolongado en los centros de atención en salud y el tratamiento prolongado además con antibiótico-terapia de amplio espectro. Uno de los problemas más importantes en las infecciones por enterococos es la dificultad en el tratamiento. Estas bacterias tienen una alta resistencia intrínseca y también adquirida. Son las primeras bacterias en las que se detectó la resistencia a la vancomicina y fue el origen de la transmisión de este mecanismo de resistencia a otros géneros como los estafilococos. Tienen bastante tolerancia para los agentes activos contra la pared bacteriana y hemos visto que hay factores predisponentes, las infecciones están asociadas a dispositivos que son difíciles de remover. Por lo tanto, además de la resistencia que tienen, es muy difícil la llegada en suficiente cantidad de los antibióticos al sitio de acción. Y puede dar lugar a situaciones clínicas bastante complejas, difíciles de tratar en pacientes dializados y trasplantados. Para realizar el tratamiento antimicrobiano es fundamental tener como información el antibiograma. Si es sensible, el agente de elección para una monoterapia es la ampicilina. En caso de infecciones urinarias, además de ampicilina, puede utilizarse nitrofurantoína o las quinolonas fundamentalmente. En las infecciones más graves se hace una combinación de los aminoglucósidos con el inhibidor de la síntesis de pared celular. En caso de enterococos que tengan una alta resistencia a los aminoglucósidos, es posible la elección de terapia con ceftriaxona y hay alternativas terapéuticas para las cepas más resistentes. Podemos mencionar el Linezolid, las mismas fluoroquinolonas, la quinupristina y la dalfopristina, entre las últimas que se disponen hoy en día. Para hacer el diagnóstico se recurre fundamentalmente al cultivo. Tiene la capacidad de crecer fácilmente en agar sangre y también en agar chocolate. Vistos al microscopio se presentan como cocos gram positivos y hemos visto que pueden estar en parejas o en cadenas cortas. Característica común a todos los estreptococos son catalasa negativas, pero tienen algunas propiedades diferenciales que permiten su identificación en el laboratorio. Primero, que pueden crecer a temperaturas más elevadas, o sea, su temperatura o margen de crecimiento está entre los 10 y 45 grados centígrados. Tiene la capacidad de crecer en altas concentraciones de cloruro de sodio, lo que también se utiliza en el laboratorio, o sea, se hace reaccionar o se cultivan estas bacterias en medios con alta concentración de cloruro. Si crecen, son sospechosas de ser enterococos y también en presencia de sales biliares. Se caracterizan porque dan positivo a la prueba de la bilicisculina y también a la prueba del piro. En cuanto a la prevención y control, como son responsables de gran cantidad de las infecciones intrahospitalarias, es necesario que entren dentro de los programas de control de las infecciones asociados a los centros de atención en salud. Y otra cosa es un manejo adecuado de los antimicrobianos. Hay que hacer una restricción cuidadosa, hay que evitar la presión selectiva y la selección de cepas resistentes dentro de este género que son los enterococos.
Eso sería todo. Buenas tardes.